Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, y lo hacemos en Gálatas capítulo 6, versículo 2 al versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse, no solo respecto de sí mismo, sino también en otros. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén y amén. Voy a ratificar dos textos que son los que nos van a llevar hoy a través de la palabra que vamos a predicar. El versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Oramos. Amado Dios, te doy gracias por darnos una vez más la oportunidad de llevar esta palabra, de predicar el evangelio a todos nuestros hermanos, a todos los que nos están sintonizando en este día. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo perfeccione la obra en cada uno de nuestros hermanos. Dios eterno, que cualquiera que necesita hoy ser tocado y fortalecido en Dios, esta palabra lo bendiga de una manera muy especial. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar de esta palabra, de diferentes cargas que hay en la vida y que tenemos que llevar. Algunas de estas cargas son livianas, otras son muy pesadas, otras no somos capaces de llevarlas y necesitamos que otros nos ayuden a llevarlas, y otras cargas sencillamente no las podemos llevar y tenemos que llevarlas directamente a Cristo. Vamos a hablar de eso hoy, en el día de hoy. Y bueno, para empezar en el día de hoy quiero decirles que esta palabra carga que se menciona aquí en Gálatas 6:2, hay dos palabras. La una es la que está en el versículo 2 y la otra es la que está en el versículo 5. Gloria a Dios. Y entonces, en primer lugar, la del versículo 2, la palabra del versículo 2, esta palabra que dice sobrellevar las cargas, ahí en el versículo 2 de Gálatas, esa es la palabra varos. Significa una carga muy pesada y casi que aplastante. Esa es lo que está en el versículo 2. Por eso, en ese versículo el Señor recomienda: ayúdele a su hermano al llevar la carga, porque es una carga, es la palabra varos, que significa una carga tan pesada que es casi aplastante. Es como si alguien se cargara una roca encima, o como si se cargara un bulto de esos grandes donde se almacenan muchas cosas. Y esa es la primera parte de este mensaje, la palabra varos, que significa una carga muy pesada. En el versículo 5 está otra vez la palabra carga, pero es otra palabra en griego. En el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Y en este versículo nos da a entender que es una carga que cualquiera la puede llevar. Y ahí encontramos la palabra griega partion o partos. Y esta palabra partion significa una mochila donde un soldado lleva su equipaje necesario. O sea que esta palabra partion aquí para carga es lo que cada soldado lleva encima, y necesariamente esa carga no se la puede llevar ninguno, tendrá que llevarla cada uno. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, entonces
Esta es una carga relativamente liviana que cualquiera la puede llevar. Usted ve que el soldado cuando va a la guerra lleva su equipaje, lleva su arma y lleva siempre algo cargando para que pueda también sobrellevar las cosas que necesita. Bien, ahora en la vida cristiana y en la vida misma encontramos varias cargas o varios pesos que nos toca llevar, y de eso hoy quiero hablarles un poco para ver cómo podemos ayudarnos los unos a los otros en las cargas que tenemos cada uno. Algunas cargas son personales, son las cargas propias de la vida, tanto así que dice el libro de Eclesiastés: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque fue Dios quien se lo impuso. Las cargas propias de la vida. En segundo lugar, hablaremos de esas cargas pesadas que no somos capaces de llevar y que necesitamos una mano ayuda, alguien que nos ayude a levantar esa carga. Gloria a Dios. En tercer lugar, hablaremos de la carga que hay por el llamado a la obra de Dios, porque también hay una carga que es una carga que Dios la pone en algunas personas y que está en el corazón. Es una carga por el servicio a la obra de Dios, es una carga del llamado a la obra. Y en cuarto lugar, hablaremos de las cargas que no podemos sobrellevarlas nosotros, ni porque otros nos ayuden u otros oren por nosotros. Hay cargas que solamente tenemos que llevarlas a Cristo. Y entonces dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad, toda esa carga que tienes, echándola sobre Cristo. Entonces vamos a hablar, gloria a Dios. Vamos a hablar en primer lugar de lo que dice el versículo 5 de esta palabra. El versículo 5 dice, ¿verdad?, en lo que hemos leído: porque cada uno llevará su propia carga. Eso es lo primero que hablaremos. Cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿cuál es la carga propia de cada uno? Es la vida misma que cada uno tiene que determinar y llevar. La vida misma tiene muchas dificultades y a veces esas dificultades se tornan en una carga muy pesada. Y a veces esa carga, aunque lleguemos y vayamos en el camino cristiano, en la vida cristiana, igual tenemos que llevar alguna carga. El apóstol Pablo habla de que él tenía un aguijón, por ejemplo, y ese aguijón, algunos creen que era una enfermedad, algunos piensan que era una enfermedad en los ojos. Y con todo que el apóstol era un hombre tan de Dios y que hacía una labor tan grande, y además que necesitaba una visión muy adecuada porque necesitaba escribir, era un gran escritor, y sin embargo tenía esa carga o ese aguijón en su vida. Eso dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 12. Y en ese aguijón le atormentaba, le golpeaba, le maltrataba. Era algo que le dolía, algo que le causaba mucho dolor al mismo apóstol. Y dice la Biblia al respecto que oró por 3 veces: Señor, quítame este dolor, quítame esta carga, quítame esta angustia, quítame esta enfermedad. Dios, necesito estar un poco más tranquilo y en paz, y necesito hacer tu obra. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le dijo: bástate mi gracia. Lo que Dios le dijo fue: no te voy a quitar ese dolor o ese aguijón, pero te voy a dar gracia abundante, te voy a dar la fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, por ahí alguna vez leí un letrerito en una pared que decía: no le pidas a Dios una carga más liviana, sino unas espaldas más fuertes. Y más o menos eso es lo que el apóstol tenía que hacer. Dios le dijo: no le voy a quitar este aguijón porque se lo he dejado, porque has tenido tantas revelaciones, has tenido tantas victorias, has ido hasta el tercer cielo, has visto cosas tan grandes que si yo te quito todos tus males y todas las cargas y todos los aguijones que tienes, si yo le quito todo, se te va a olvidar que no es usted, se te va a olvidar que es la gracia de Dios, y se puede llenar de orgullo y de vanidad. Y por eso el Señor le permitió al apóstol llevar esa carga, ese aguijón, ese dolor. Y no siempre una carga puede ser así, pero el caso de Pablo era así.
Y Pablo le dijo: Señor, quítame este dolor. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está una de las respuestas que más a veces nos hacemos. Señor, ¿por qué me has permitido este dolor? ¿Por qué me has permitido esta enfermedad? ¿Por qué has permitido que mi hijo se vaya o mi hija se vaya? ¿O por qué has permitido que esta afrenta venga a mi casa? ¿O por qué has permitido que este familiar muera? Y a veces el Señor, la respuesta es: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu dolor, en tu angustia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cada uno debe llevar la propia carga. Son cargas personales. Ahora, hay cargas personales que son legítimas. Por ejemplo, tenemos una carga muy propia de nuestra vida, que es, por decir algo, nuestra familia. Y a veces tenemos la carga de la familia y tenemos que orar por ellos y clamar por ellos y pedir por ellos. Y a veces, aún estando en el ministerio, nuestra familia se torna en una carga difícil de llevar. A veces por rebeldía, a veces porque no tienen la misma visión, porque no tienen la misma carga, porque no oran. ¿Cuántas esposas batallan porque dicen: aunque mi esposo va a la iglesia, pero nunca tiene carga de oración? Me es una carga pesada y cada vez también anda cometiendo errores y pecados. Y a veces pasa eso también con nuestros hijos. Tal vez van a la iglesia, pero no tienen un compromiso directo con Dios, y se torna en una carga pesada, en una carga que tenemos que llevar. Estoy hablando de las cargas personales que a veces tenemos en la vida, pero que Dios nos las permite por algún motivo, porque entonces cuando tenemos esa debilidad, o cuando tenemos algún error, alguna falta, a veces tenemos alguna enfermedad o alguna falta o algún error, nos hacemos muy dependientes de Dios entonces, porque decimos: Señor, la verdad que yo no soy lo que pensaba, ni siquiera tengo las cualidades ni los valores que pensaba, ni tampoco soy tan perfecto, ni soy tan santo. Porque a veces podemos aparentar una santidad externa, pero internamente tenemos muchas dificultades, muchos problemas, y hay que cuidarse mucho de eso. Y entonces nos miramos y nos damos cuenta que solo la gracia de Dios nos ayuda a permanecer y a soportar tal vez esa carga que tengas. Y tal vez lo que tengas es alguna carga, alguna enfermedad penosa, algún dolor. Y usted dice: Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me oyes en esta enfermedad? Si tu palabra dice que todo lo que pidieres creyendo lo recibiré. Y a veces el Señor le permite algo así, sencillamente para que vea la gloria de Dios y aprenda a darle todo el reconocimiento a Dios. Así que hay cargas que son propias de la familia. Por ejemplo, el trabajo, a veces la responsabilidad de sostener económicamente una familia se puede tornar en una carga. Así dice el apóstol Pablo respecto a la responsabilidad de atender una familia. Dice el apóstol Pablo en cuanto a trabajo, dice así: gloria a Dios. Les leo en 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otra vez le diré otra vez, por si acaso usted no lo había leído. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amado hermano, es una carga tal vez a veces la provisión del hogar, de la familia, pero muy especialmente para usted, varón, la Biblia dice que debes trabajar y esforzarse. Y ahora, cuando ha habido tanta escasez de trabajo, se torna un poco más difícil, pero la gente, hermano, tiene que buscarse la vida como sea, y tendrás que reinventarse. Si ya no tienes el trabajo que antes tenía, tendrás que reinventarse. Y por eso hay muchos hermanos que han reinventado su forma y su trabajo, pero no hay que dejar que la familia esté sin lo necesario. Si usted se esfuerza y trabaja, Dios le proveerá. Así dice también 2 de Tesalonicenses 5:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma.
Así dice 2 de Tesalonicenses 3:10. 2 de Tesalonicenses 3:10, porque así también ordenó el Señor: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Fíjese que la Biblia tiene mandatos también para la responsabilidad del sustento diario. Si bien es cierto, dice la palabra en Mateo capítulo 6, cuando el Señor habló de la provisión, dijo: no se afanen tanto por la comida y no se afanen tanto por el vestido, dijo el Señor, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y también dice: miren las aves del cielo, ellas no trabajan, no hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Muy bien. Y también dice: y miren los lirios del campo, cómo crecen, y ellos no trabajan tampoco, pero ni aún Salomón se vistió como se viste alguno de ellos. Bueno, todo esto a veces lo toman la gente irresponsable para decir: bueno, yo voy a depender solo de Dios, y algunos dicen inclusive: voy a vivir por fe. Y para ellos vivir por fe es quedarse en la casa tirados frente al televisor o a los juegos y no trabajar en nada. Y dice el apóstol Pablo aquí: el que no trabaja, que no coma. Y oímos que algunos andan en semejante desorden. Y dice la palabra que también aquí, que entonces la gente termina entremetiéndose en lo ajeno. Y entonces hay muchas personas que para poder sustentarse, por cuanto no trabajan, lo que hacen es o entremeterse en lo ajeno, es robar, o también engañar. Y hay personas engañando a la misma gente de la iglesia, prestándose de uno, prestándose de otro, y luego todavía diciendo: no eres hermano, ¿por qué no me ayudas? Pero es que a veces, hermano amado, se debe ayudar, sí, pero no se debe socavar o permitir a gente que de pronto, pudiendo trabajar y teniendo las fuerzas y la salud, están tirados ahí. Eso es como cuando alimentas a un hijo y usted dice: no, es que el nene tiene 38 años nada más y todavía da peligro, da temor que salga a la calle, porque por ahí el nene se pierde o se extravía. ¿Cómo es posible eso? Ya es una persona que tiene que tener su propia responsabilidad. Ahora, ¿de qué viene esto? Bueno, las cargas propias de la vida, cada uno las tiene que llevar. Y las cargas, por ejemplo, del trabajo personal, de la labor y de todo lo que tenemos que cumplir, es más bien una bendición y un gozo poder salir y enfrentar la vida y tener un trabajo y de pronto esforzarse. Y si no hay trabajo, porque en estos tiempos de pandemia muchos habrán perdido el trabajo, sin embargo, Dios te dará la sabiduría y la capacidad para salir y encontrarse con algo que puedas hacer y que puedas trabajar para la honra y la gloria del Señor. Dice la Biblia que algunos perezosos cruzan la mano, cruzan la otra mano, y dice, miran al cielo y dice: va a llover, mejor me quedaré aquí guardado. Y otros dicen, cruzan la mano, el pie, y dicen también: el león está en la puerta. O sea, no voy a salir porque hay muchos peligros en la calle, y si salgo a lo mejor me pasa algo. Bueno, gloria a Dios, esa no es la voluntad de Dios. La propia carga de la vida, Dios te responsabiliza y Dios te proveerá, pero Dios también te insta a que trabajando sosegadamente pueda cada uno sostener y alimentar su familia y aún proveer y ayudar a la obra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mire, cualquiera que sea la carga que puedas tener, puedes pedir a Dios su ayuda y Dios mirará lo que estás haciendo y la responsabilidad, y Dios te bendecirá. En cuanto al hogar, mire que si queremos que la carga sea un poco más liviana en el hogar, es sencillo. Lo que tienes que hacer es cumplir el rol y la responsabilidad que Dios nos da a los integrantes de cada familia. Quiero leerles en Colosenses 3, versículo 18 al 23. Colosenses 3, versículo 18 al 23 dice: casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos como conviene al Señor. Responsabilidad para las damas. A los maridos, versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. A los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A los siervos les dice: siervos, a los trabajadores, obedezcan en todo a vuestros patrones, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y luego dice:
todo lo que tengas que hacer, versículo 23, Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Alabado sea Dios. Bueno, entonces esta carga es el primer tipo de cargas que les he mencionado. Tiene que ver con las cargas propias de la vida, responsabilidades propias de la vida, ¿verdad? A veces enfermedades propias que tenemos, momentos duros, defectos que tenemos, son cosas que tenemos que sobrellevar nosotros. Pero también las cargas propias de la vida para alimentarnos, el sustento y todo lo que pedimos. Si bien es cierto que oramos a Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero cada uno responsablemente debe proveer, suplir para los de su casa, para que no tenga que entremeterse en lo ajeno, para que no te veas como un vago, y además para que tengas que compartir con los que padecen necesidad la obra de Dios. Bien, ahora hay cargas, y esta es la segunda parte, cargas que son tan pesadas que no las puedo llevar, que no soy capaz de llevarlas yo solo. Entonces a esas cargas se refiere el versículo 2 de lo que hemos leído de Gálatas 6:2, que dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Vamos a hablar un poquito de esas cargas. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí es donde se usa la palabra varos. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí se usa la palabra varos en el griego, y esa palabra significa una carga tan fuerte, tan grande, que casi que te aplasta. Una carga que le queda muy difícil de sobrellevarla a usted solo. Ahora, bueno, gloria a Dios, hay cargas en la vida que de verdad nos parece que nos van a aplastar, que nos van a destruir, que no podemos sobrellevarlas solos. Ahí es cuando necesitamos la ayuda de un buen hermano, la ayuda de alguien que por lo menos nos diga: yo estoy con usted, que deje o permita que llores en su pecho, que permitas que por lo menos derrames tus lágrimas, tu paño de lágrimas, dicen, o que por lo menos te dé una palabra de aliento, o que por lo menos te diga: estamos orando por usted, y que de verdad lo haga, porque hay cantidad de personas que te dicen: voy a orar por usted, y nunca se acuerdan ni de orar. Bueno, entonces estas cargas, dice así Proverbios 18:14, escuche esto, Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Si la carga es una enfermedad, dice el ánimo, así dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. O sea, puedes tener una enfermedad, puedes tener algún problema terrible, puedes tener un problema increíble, pero si tienes buen ánimo, si tienes el gozo del Señor, si tienes la fortaleza del Señor, si tienes la alegría, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, ni cuenta se dará de lo pesada que es tu carga. Y luego cuando tú vas y te das cuenta, a veces alguien te saluda, le parece que usted no tuviera ningún problema, pero no es eso, es que Dios te ha dado el gozo de la salvación, Dios te ha dado el gozo que te fortalece. Y entonces, como dice este versículo de Proverbios, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al espíritu abatido? Aquel que tiene un espíritu abatido, derrotado, angustiado, aquel que dice: yo no puedo, yo aquí me voy a morir, de esta no vamos a salir, de esta no somos capaces de levantarnos, y se siente tan destruido. El ánimo o el espíritu abatido, hermano, es una carga tan profunda que te lleva a una depresión tan grande que algunos no se levantan de ahí y prefieren la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Hubo un deportista conocido aquí, ¿verdad? Un futbolista llamado de apellido Castillo, el Chocolatín Castillo. Este hombre era un hombre muy de mucha proyección en su carrera, pero un día murió su niño, murió un niño de él, un niño pequeño. Él estaba en pleno partido y de ahí salió y entró en tal depresión que no fue capaz de levantarse, y luego lo encontraron colgado de una viga en su casa. Se había ahorcado. Porque el ánimo abatido, ¿quién podrá levantarlo o soportarlo? Es una herida tan pesada. Ahora, a estas cargas se refiere el Señor cuando dice: ayuden a sobrellevar la carga de su hermano. Entonces, hay personas
que tienen una carga tan profunda, que a veces son heridas más del alma que físicas. También pueden ser algunas circunstancias físicas. Por ejemplo, el Señor presenta el caso de la mujer que tenía una enfermedad, 12 años llevando un flujo de sangre, un cáncer de matriz, un flujo de sangre terrible. La mujer se había gastado todo el dinero de su vida y había gastado todo en médicos, en brujos, en todo, y no podía ser sanada, y se estaba cada vez muriendo en vida esta mujer. Pero ella un día tuvo la gran oportunidad, y es que el amado Señor Jesucristo pasaba cerca del lugar, y aunque iba rodeado de una gran multitud, ella dijo: esta enfermedad me está matando, esta carga me está matando, me está aplastando. Recuerden la palabra, para esta palabra de carga, gloria a Dios, que les he mencionado, recuerden que significa una carga tan pesada, la palabra varos, una carga tan pesada que me puede aplastar. Y la mujer dijo: yo aquí me estoy muriendo, estoy pereciendo, no me quedan fuerzas, he gastado mi dinero. Seguramente ella había perdido también su hogar, había perdido todo, porque ella no tendría ni oportunidad de vivir en sociedad, ni tampoco tendría oportunidad de ir al templo a adorar. No podía estar donde hubiera público, parecido a lo de esta pandemia ahora. No podía ver donde hubiera público. Si ella aparecía y alguien la denunciaba y alguien decía: esta mujer está con ese flujo, es inmunda, la apedrearían, la matarían. Pero ella dijo: no tengo otra opción, no me queda más fuerza. Si no aprovecho esta oportunidad, voy a morir. Así que se metió y se abrió paso entre la multitud. Dios obró para que no la descubrieran, se abrió paso, y ella decía en sus palabras de fe: si tan solo pudiera tocar el manto del maestro, si yo solo pudiera tocar el manto del maestro. Quiero decirle, no había poder en el manto ni en la ropa, pero era la fe de ella, el contacto de fe que necesitaba. Y la mujer se esforzó, se metió entre la multitud. ¿Cómo llegaría hasta allí? ¿Cómo no se dieron cuenta en esa sociedad tan machista? ¿Cómo no se dieron cuenta que la mujer iba entrando? Pero estiró la mano y agarró el manto, y cuando agarró el manto, automáticamente la mujer fue sanada. Su carga era una enfermedad mortal, pero inmediatamente la mujer fue sanada. Y cuando fue sanada, el Señor dijo: alguien me ha tocado. Los discípulos decían: la multitud te aprieta y tú dices: alguien me ha tocado. Es que alguien me ha tocado con fe. Yo sentí que poder, virtud salió de mí. Algo pasó. Mientras la multitud lo apretaban y nadie recibía nada, esta mujer iba con una gran necesidad, con una gran carga, pero también con una fe firme que era la oportunidad de Dios para ella. La mujer no pudo esconderse y ahora se descubre públicamente: yo soy, Señor, tenía esta enfermedad, tenía esta carga, me estaba muriendo. Señor, me atreví a hacer esto. Oh mujer, grande es tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Oh amado hermano, sobrellevar las cargas que ya no puedes llevar, las que ya no puedes soportar. Hay algunas cargas que algunos familiares te pueden ayudar, que algunos hermanos te pueden ayudar, que el esposo te puede consolar, pero hay otras cargas que ya no podrás. Solo es una carga que parece que te fuera a aplastar. Tal vez hoy alguno me escuche con esa carga, y hoy quiero decirle, quiero presentarte la oportunidad. Te vamos a ayudar a ir donde está el Señor, para que puedas descargar ese peso que te está aplastando. Cargas muy pesadas como estas, debemos apoyarnos unos a los otros. Cargas cuando es una enfermedad, por ejemplo, tan fuerte, una enfermedad terminal. Cargas cuando, por ejemplo, se está presentando un divorcio o una separación, y a veces hay tanto dolor. Y en esos momentos de separación, de divorcio, lo menos que una persona quiere es reprimendas o recriminaciones. Que le digan: pero usted tuviste la culpa, pero no supiste manejar el hogar, pero no fuiste cariñosa, no fuiste amoroso, no hiciste bien las cosas. Eso ya lo sabe. Lo que la persona necesita es que alguien le diga: vamos a orar los dos,
vamos a ayudarte, vamos a darte una palabra de consejería, vamos a sobrellevar la carga que tienes. Cuando se presenta alguna dificultad también, como en el caso de abusos intrafamiliar, abusos o maltratos, o también abusos sexuales en la familia, o también aún abusos en el trabajo. En ese tipo de abusos necesitamos, por ejemplo, si es un niño, si es una niña que está siendo abusada, maltratada, ahí lo que necesita es, oh Dios, se le torna una carga tan pesada a esa niña o a ese jovencito, a ese niño, que necesita es el abrazo del papá, el abrazo de la mamá. No necesita reprimendas. ¿Cuántas niñas son abusadas y nunca dicen? Porque en primer lugar las madres no le creen, en segundo lugar lo que hacen es castigarla, eres tú la culpable, y entonces en lugar de sobrellevarle esa carga que de por sí ya es tan dolorosa, se le aumenta mucho más el dolor, y esas personas se levantan con una carga de odio, de rencor, de amargura. Hermano amado, por eso muchas de esas niñas abusadas terminan en malos caminos o terminan en decisiones malas, y muchachos jovencitos o niños abusados terminan hasta en homosexualidad y en otros caminos, porque sus padres no los oyeron. Ellos necesitaban el abrazo del padre, no una reprimenda. Necesitaban sobrellevar la carga. A esto se refiere la Biblia cuando dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Así que cualquiera de estas cosas, cuando estés así en alguna situación como estas y que te haya causado tanto dolor, como dice el texto que les leí en Proverbios, ¿verdad? Dice este texto de Proverbios: el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede alentar o ayudar? Entonces vamos a Jeremías 30:17. Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti. Quiero que hoy me escuche esa palabra. Tal vez la sanidad que necesitas es la sanidad de tu alma, del dolor, de la traición, del desprecio que ha tenido, de la gente que te ha maltratado. Y hoy tal vez el Señor llegue a su vida para decirle: yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, voy a levantar el yugo que te ha oprimido y voy a ayudarte a llevar esta carga. El Señor dijo: si alguno viene a mí, yo no le echaré fuera. Y dice el Señor en esa parte: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El libro de Mateo 11:30. Y dice también: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Con humildad y con mansedumbre acepte la ayuda del Señor y vas a hallar descanso para su alma. Ahora, esta porción de Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti. Alguien que le diga: Señor, yo quiero esa palabra hoy, necesito esa sanidad física de pronto, pero a lo mejor del alma. Aquellas madres que lloran la ingratitud de sus hijos, aquellas esposas que lloran la traición y la ingratitud del esposo, o también viceversa, aquellos hombres que han sido de pronto abandonados y tienen que llevar la vida solos y de pronto ver por sus hijos. El Señor dice: yo haré venir sanidad para ti. Si lo que necesitas es sanidad para tu alma, dile: Señor, me estoy muriendo de tristeza, me estoy muriendo de angustia, me estoy muriendo de depresión, estoy aplastado por esta carga, Señor. Y el Señor te dice hoy: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dice Jehová: porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. A veces estás así, desechada, aún en la iglesia. A veces nos falta compasión y desechamos a la gente. Y en la iglesia a veces, en lugar de consolarlo, a lo mejor tratamos de hundirlo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo al respecto? Gálatas 6:1 dice así:
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si algún hermano cometió una falta, dice: vosotros que sois espirituales, restáurelo, remiende sus heridas, restáurelo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. La iglesia tiene que tener misericordia de los heridos y de los soldados heridos y de los que están necesitando de una mano. Gloria a Dios. ¿Recuerdan la historia, verdad, conocida, por demás conocida, del buen samaritano? Alabado sea el nombre del Señor. La historia del buen samaritano dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre es como un descarriado. Estaba en Jerusalén, que es la ciudad de paz, la ciudad del gran rey, la ciudad del templo, y el hombre decidió irse a Jericó. Jericó se conoce, por lo menos en la historia de Juan Bullán, del cristiano y del peregrino, se conoce como la ciudad de las vanidades. En la Biblia se conoce Jericó como la ciudad de las palmeras y la ciudad de las grandes barreras por las murallas. Y este hombre decidió descender de Jerusalén a Jericó. En su caminar cayó en manos de ladrones, fue golpeado, maltratado, fue herido. La religión lo vio y le dijo: ¿para qué se vino de allá? Tenías que haberse quedado en Jerusalén. ¿Para qué se vino de allá? Le dio una reprimenda y pasó por un lado. También los levitas, los sacerdotes, no pudieron ayudarlo. El buen samaritano es la compasión de aquel. El buen samaritano es muy significativo porque eran enemigos, no se podían tratar ni judíos ni samaritanos, pero este hombre no le importó que fuera judío y el otro samaritano, le importó era que tenía compasión, y llevándole vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y lo montó en la cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Eso es sobrellevar la carga de otro, del que está herido, del que está muriendo. Y si el que necesita esa ayuda es tu propio hijo, no lo destruyas. Es que se ha portado mal, ha hecho cosas muy malas. Igual, tenga compasión de él como lo hizo su Padre con usted, como lo hizo el Padre eterno cuando estábamos tirados y descarriados y nos recibió con amor de retorno a casa otra vez. Gloria a Dios. Terminamos en este día ya vamos a terminar, pero falta todavía lo siguiente. Está la carga por el llamado y por la obra de Dios. Esa carga es buena, pero a veces es una carga pesada. Esa carga también podemos llevarla cada uno y necesitamos la ayuda de la gente que siente carga también por la obra. ¿Recuerdan ustedes una historia en el Antiguo Testamento de Moisés que tenía que levantar los brazos y se le cansaban los brazos? Está en Éxodo capítulo 17. Dice la palabra que Moisés tenía que levantar los brazos. Moisés era el pastor, el líder, y el pueblo de Israel estaba peleando, y Moisés, cuando levantaba los brazos, el pueblo avanzaba, pero se le cansaban los brazos. Y entonces dos voluntarios, uno se llamaba Ur, que significa venerable, y otro se llamaba Aarón, que era el levita, necesariamente encomendado para llevar cargas. Y cuando vieron que Moisés ya no tenía fuerzas, se acercaron y el uno le levantaba un brazo y el otro le levantaba el otro brazo. Y así, dice, hubo fuerza en los brazos de este varón para que pudieran pelear esa batalla y tener la victoria. Bien, la carga por la obra de Dios. Dios a veces llena nuestro corazón de una carga, hermanos, que tenemos que hacer la obra sí o sí. Y a veces la gente no nos entenderá. Los inconversos tampoco lo entenderán, y nuestra familia a veces no lo entiende y nos dice: pero ¿por qué estás dejando tu estudio, tu trabajo? ¿Por qué estás cometiendo esa locura? ¿Por qué estás abandonando todo? Y usted dice: es que tengo una carga en mi corazón. Dios me ha llamado, Él me ha salvado. Tengo una carga que no puedo soportarla. Es un peso en mi vida, pero es un peso puesto por Dios, en amor por los perdidos, por los que no tienen salvación.
De ahí que el hombre que llevó el evangelio a Escocia decía: Señor, dame esta nación o me muero. Gloria a Dios. Y así los hombres que han sido llamados para hacer esta labor. Sin embargo, esta carga podemos ayudar. Aunque usted no tenga un ministerio, una credencial, o sea un pastor, pero puedes ayudar a levantarle los brazos a los hombres de Dios que tienen esta carga de seguir predicando y de seguir haciendo esta labor y de salvar las almas. Y no hablo de aquellos ministerios, hermano, populistas, ni aquellos ministerios llenos de comodidades y llenos también de dinero y hasta de engaños, sino de aquella gente que tiene esa carga, hermano, de sufrimiento, de ir a cada lugar. Gloria a Dios, aleluya. Fuimos a una confraternidad en Cobija Pando hace unos años atrás. Allí había un muchacho llamado James Delgado. Gloria a Dios. Ese muchacho estaba pastoreando en Perú y servía a Dios, pero como él sabía que yo también era misionero, pues se acercó un poco a mí y me dijo: tengo una gran carga por la obra misionera. Y yo le dije: si es de Dios, el Señor te irá abriendo puertas. ¿Sabe dónde está James Delgado ahora? Está como misionero en África, haciendo un trabajo, hermano, esforzadísimo, habiendo dejado iglesia aquí, ahí en Perú, habiendo dejado su familia y todo. Está allí viviendo en una gran necesidad, pobreza, necesidad y con toda la escasez misma de un continente como estos. Pero la carga te hace ir a veces donde no quieres. Esa es la carga por la obra del Señor. Gloria a Dios. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice así. Esto es carga por los recién convertidos. Escuche esto. Gálatas 4:19. Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo decía: yo soy como una madre. Tengo dolores de parto para que Cristo se forme en los corazones de los que se convierten. Ahora, yo le digo: ¿tiene usted carga por salvar a los perdidos? Si su carga es solamente superficial, de gritar, de saltar, de brincar, esa es una carga que no siente nada. Pero si usted tiene un dolor que lo hace quebrarse como si estuviera de parto, y llora y clama hasta que Cristo es formado en los recién convertidos, eso es una carga para salvar a los perdidos. Y Pablo dice: yo siento dolores de parto por ellos para que Cristo sea formado. Primera de Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, son palabras de Pablo, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Eso se llama carga. Ay de mí si no salgo a predicar. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Carga por la obra de Dios. Aleluya. Y cierro esta parte de Pablo, 2 de Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, dice Pablo, cada día la preocupación por todas las iglesias. Un verdadero pastor ve venir el lobo y lo enfrenta y rechaza las falsas doctrinas. El asalariado ve venir el lobo y salta por el muro y se va, y las ovejas son dispersadas. Pero Pablo tenía tal carga y decía: y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ese es un pastor que tiene carga por sus ovejas. El que no tiene carga y de que no son propias las ovejas, fácilmente puede tirar, matar, destruir a quien sea. Puede botarlo a donde sea porque no hay carga por ellos. Pero Pablo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Tengo dolores de parto para que Cristo sea formado en vuestros corazones. Y de esa carga necesitamos, pastores. De esa carga necesitamos sentir la necesidad de la gente con tal dolor y tal entrega, que sintamos que si no hacemos esa labor nos podemos morir. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, amado hermano, dice, y con esto vamos a terminar, Primera de Pedro 5:7. A veces las cargas a veces son tan pesadas que no nos consuela ni nos ayuda ni una palabra, ni la ayuda de otras personas. Y entonces el Señor nos da esta alternativa.
Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, amado hermano, si la carga es insoportable, bueno, tenemos esta alternativa, que nos ayuden, porque dice la Biblia, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Podemos que nos ayuden con oración, con una palabra de consuelo, con una palabra que nos fortalece, o con alguna ayuda económica también, cuando es una necesidad material. Pero a veces la carga es tan dura que lo único que podemos decirle hoy es: llévala a Cristo y ponla sobre Él, porque así dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y Él tiene cuidado de vosotros. Eso es en casos cuando ya no podemos nosotros sobrellevar la carga y cuando ya no hay ayuda de ninguna forma. Si no llevas esa carga al Señor, vas a entrar en una ansiedad terrible, en una depresión tremenda, y tal como les mencioné anteriormente, algunos terminan hasta muriendo o en suicidio a causa del peso y de la carga que llevan. Ahora, para cerrar esto, si podemos ayudar a alguien, sobrellevad las cargas los unos de los otros. La palabra patios, sobrellevemos esa carga, ayudémosle a otro. Qué hermoso es cuando alguien está doblado por esa carga, que alguien llegue y le ayude a levantar esa carga. Como una hormiguita que llevaba una carga tan pesada y había una piedra en el camino y no podía pasar. Y bueno, un buen hombre vio que la hormiguita estaba en graves problemas, no podía pasar porque llevaba una carga y además tenía que pasar o mover esa piedra. No podía moverla y no había caso. Y el hombre llegó y movió la piedra que estaba atravesada en el camino y la hormiguita pudo pasar, pero cuando pasó lo miró y le dijo: qué fuerte eres, yo nunca lo hubiera logrado, pero usted sí tenía fuerza. Para el hombre no era ningún esfuerzo porque tenía esa fuerza. Y a veces nosotros, algunos, está fortalecido en el Señor y el otro no tiene nada de fuerza. Sobrellevar la carga los unos de los otros, ayúdele a sobrellevar la carga. Y de otra manera, ayudémosle a llegar a donde está Cristo, y el Señor le ayudará a sobrellevar esa carga y a fortalecerse en el Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Quiero hoy cerrar diciéndole: hay cargas como la de la obra del Señor, que esa carga nos es impuesta, no hay cómo quitársela. Cuando el Señor te llamó y cuando el Señor te hizo un llamado y te impulsó hacia alguna labor ministerial, no hay cómo quitarse esa carga, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pero cuando tienes esa carga, hermano, disfrutas del trabajo que haces, lloras por las almas, produce, hermano, resultados en oración y Dios te da la victoria. Ahora, hay cargas propias de la vida, a veces que hasta las hemos nosotros buscado nosotros mismos. Pues cobre fuerza, fortalécete en el Señor y cumpla con esa carga. Y hay otras cargas que parece que nos van a aplastar. Qué hermoso es poder decir: ven, yo te ayudo, yo te levanto, yo camino con usted una milla más. Gloria a Dios, yo camino con usted una milla más. A veces está herido, está en gran dolor, y lo más que necesita es una palabra que te ayude a levantarse. Gloria a Dios. Fue muy famoso aquel evento de los Juegos Olímpicos en Barcelona en el año 82, cuando un muchacho que iba en las competencias olímpicas de atletismo, y de pronto ya cuando iba a llegar, faltaba poco, tropezó y rodó, hermano, y cayó a tierra y se trató de levantar, pero había quedado demasiado lastimado, una pierna prácticamente rota. Sin embargo, se trató de levantar y no podía, y de las tribunas bajó un anciano. Eso fue público. Y este anciano vino, lo ayudó a levantar. Ya habían pasado todos los competidores, pero este anciano vino y lo ayudó a levantar y lo llevó dando pasitos hasta la meta. Ya todos los demás habían pasado, pero el hombre cruzó la meta
ayudado por este anciano. Y todo el mundo aplaudió ese acto. Entonces le preguntaron por qué lo hizo. Y él dijo: mi hijo había entrenado tantos años para este momento y ahora tropezó. Por lo menos ayudarle a que cumpla la meta de pasar la meta, el sueño de pasar la meta. Y lo ayudó a pasar la meta. Y eso fue una gran satisfacción. Fue un evento muy aplaudido por todos. Y a veces eso es lo que necesitamos, hermano. Una mano que nos ayude a pasar y a llegar hasta la meta, conforme el Señor nos ha dicho que el que llega hasta la meta es el que es vencedor y victorioso. Vamos a orar. Hoy el Señor quiere vendar tus heridas, fortalecer tu vida y ayudarte a seguir. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu grande amor, Señor. Gracias porque la palabra de Dios es tan consoladora. Amado Dios, hay muchos hermanos que tienen una carga muy aplastante sobre ellos, muy fuerte. Una carga, Dios mío, de enfermedad que pareciera que ya no pueden soportarla. Te pido, Señor, que obres aquellos que están, Dios mío, atacados por un cáncer. En el nombre de Jesús, Padre mío, dales hoy el consuelo. Ese dolor, esa enfermedad tan fuerte, ese dolor tan fuerte, Padre. Mire los que te dicen: Señor, ya no puedo más. Algunos le dicen: Señor, mejor me fuera a morir. Elías también le dijo: Señor, me fuera mejor morir, quítame la vida. Pero Señor, dales hoy el consuelo, la fortaleza. Si es tiempo de salud para ellos, tiempo de sanidad, dale la sanidad, Padre Celestial. Aquellos, Dios mío, Señor, que necesitan una ayuda, envía a alguien, Señor mío. Y la iglesia como tal, danos la fortaleza de manera que seamos capaces de fortalecer al débil y levantar, Dios mío, al que está caído. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, solo los que son espirituales, levántenlo con espíritu de mansedumbre. Oye, cumplida así la ley de Cristo. La ley de Cristo está basada en el amor. Oh, gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Señor, si alguno está con algún peso en el alma, alguna herida en el alma, inclusive algún dolor tan profundo, como alguien dijo: Señor, necesito que me expliques por qué has hecho esto. Bueno, Dios no necesita explicarnos nada, pero puede darnos la fuerza y el consuelo y el valor, porque Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Señor, ayúdanos, aquellos que lloran por la muerte de un familiar, por la pérdida de alguien, Señor. Hoy, Dios mío, esa carga que se ha vuelto tan fuerte, y a veces esa carga que se ha vuelto, Dios mío, Señor, tan dura de llevar, te pido que les fortalezca y les ayude. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Oramos por ellos, Señor. Gloria a Dios. Y termino con esta oración. Aquellos a quienes has puesto una carga por la obra de Dios, una carga por la predicación del Evangelio, una carga por la obra misionera, a ellos, Dios mío, dales la fortaleza, el aliento, ayúdales, Padre. A ellos el Señor les dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Esa es, el yugo no se lo podrás quitar, porque es lo que el Señor ha querido. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y se calle, porque fue Dios quien se lo impuso. Y quien tiene esa carga, Dios mío, ayúdale para cumplir ese plan y ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.